ya que ustedes están en las puertas de entrar a las prácticas clínicas, se van a encontrar a diario que muchas de las acciones, de las tomas de decisiones que uno debe realizar diariamente en la práctica de la medicina, están rodeadas, muchas de ellas, de todo este cortejo de controversias, y que realmente decidir a veces no es tan fácil. Decidir para dónde. Y a veces tenemos que elegir si estamos en un lugar de administrador, si estamos en un lugar de acompañante de un paciente doliente, si estamos del otro lado, somos familia, somos dónde estamos parados y cómo tenemos que actuar de acuerdo al lugar donde estamos. Para esta reunión tratamos de reunir a gente experta, de alguna manera, por camino recorrido y por toda su trayectoria en medicina y en contacto con la patología, como es la docente Marina Virginia, recientemente concursada y profesora adjunta, con lo cual ya le mandamos una gran felicitación. Pasó por una de las pruebas más importantes, la de un concurso para profesora de la facultad. La invitamos a Janina Barbaglia, que es una docente querida, por lo menos desde que empezó sus pasos en la medicina, fue alumna, después residente, y siempre tuvo ese gusto por la prevención, esa mirada de siempre, sobre todo con patología tan prevalente como esta patología oncológica del aparato digestivo, ya sea de estómago, colon, intestino. Y bueno, iba a estar con ella el doctor Fleischer, pero no está en el país, así que bueno, no pudo acompañarla. Y por supuesto al doctor Samuel Sayef, que realmente tiene una expertía con toda su trayectoria docente, que nos va a acompañar con toda la patología ginecológica y mamaria, digamos, ¿no? Así que yo voy a dar lugar a Virginia, que va a hacer una pequeña introducción al tema. Les pido que participen activamente, ya sea a través del chat, o también a través de levantar la mano, pedir la palabra, activan el micrófono y paren en el momento que a ustedes les parezca que puedan hacer una pregunta. Esto es muy rico si hay preguntas. Si se convierte en un seminario, probablemente no va a ser tan rico para ustedes y también para nosotros, porque cada acción docente también es un momento de aprendizaje. Así que bueno, Virginia, te agradezco muchísimo esta iniciativa, me parece que es un tema muy importante que quede claro para aquel estudiante que va a empezar sus prácticas clínicas el año que viene. Ale, muchísimas gracias. Y bueno, como bien lo explicó Ale, vamos a introducirnos entonces en este tema, tratando, bueno, de que podamos interaccionar, ¿sí?, entre todos, como lo explicó Ale. Primero vamos a recordar, ¿no es cierto?, que las enfermedades oncológicas, aguárdenme un segundito que tengo un problema acá, perdón, no alcanzo a dar la proyección, no sé por qué, aguárdenme un segundito. ¿Qué pasó? Virginia, yo veo bien. ¿Ustedes ven bien? Yo Sí. tengo arriba, me aparece algo. A lo mejor donde dice vista, arriba a la derecha. Sí. Fíjate, cliqué ahí, a lo mejor te permite elegir ahí. Vos sabés que no tengo el vista. Me aparece una pantallita arriba negra. No me lo puedo creer esto. Creo que es la primera vez que me pasa. Pero va a salir y volver a entrar, Virgi. ¿Vos decís que dejo de compartir? Claro, y volver a entrar. A ver. Gracias. Mil perdones, chicos. Ya.
Ay, no, me sigue apareciendo esa pantalla arriba, pero vos podés creer. Ahí está, ya está. Me acordé de algo que me habían explicado una vez los chicos. Listo, ya la bajé. Arrancamos del principio. Bueno, como les decía, esta es una introducción. El objetivo es poder, bueno, recordar cuáles son los objetivos del screening, cuál es la importancia y cuáles pueden ser las trampas del screening. Entonces, recordemos primero que las enfermedades oncológicas, ya sabemos, representan un importante problema de salud en la población mundial. Más o menos, podríamos decir casi una cuarta parte, un 20% del total de fallecidos por enfermedades no transmisibles son atribuidas a causas oncológicas. Desde el Observatorio Global del Cáncer, conocido como GloboCan, de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, estas siglas, ¿no es cierto?, son en inglés, podemos ver acá cuáles son los cánceres, los tumores más frecuentes, ¿sí? Es decir, las incidencias, tanto en hombres como en mujeres. Esto lo hemos trabajado en clase y lo hemos afianzado. Sabemos que en hombres, en primer lugar, ocupa próstata, luego sigue colorectal, pulmón, en mujeres, mama, colorectal. Según los lugares, puede ser que ocupe un tercer lugar pulmón y un cuarto lugar cáncer de cuello uterino. Este orden lo tenemos, ¿no es cierto?, apoyado en las estadísticas en Argentina. Bien, la detección precoz del cáncer sabemos que aumenta las posibilidades de un tratamiento eficaz. Esto, a ver, perdón, ¿estamos ahí? Sí. Cuando detectamos en un estadio precoz un tumor maligno, sabemos que las posibilidades de que el tratamiento sea eficaz aumentan. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes principales de la detección precoz? La educación, que influiría en la promoción de un diagnóstico precoz, y directamente en lo que es esta prevención secundaria, que sería actuar a través de un cribado o tamizaje. ¿Y qué es esto? Bueno, sería cuando utilizamos una prueba sencilla en una población asintomática, aparentemente saludable, para poder identificar una enfermedad o un factor de riesgo de alguna patología. Por lo tanto, podemos decir que cuando se realiza un rastreo, un tamizaje o el screening, esto implica la aplicación de un test a poblaciones asintomáticas con el fin de detectar una enfermedad o un factor de riesgo. No estamos hablando entonces de personas que tengan un síntoma, ¿sí? Podríamos decir anemia, podríamos decir un sangrado, quizás se va a utilizar la misma prueba, pero el fin, ¿no es cierto?, acá es poder identificar una enfermedad en la etapa preclínica. Sabemos que si influimos en los factores de riesgo de los tumores, estaríamos, ¿no es cierto?, realizando medidas de prevención, y en los tumores en los que más se puede, ¿no es cierto?, influenciar nuestra acción serían pulmón, mama, colorectal, cérvix y próstata, implementando medidas de rastreo que a su vez, ¿no es cierto?, impliquen, según el diagnóstico, un tratamiento y luego un seguimiento. Por lo tanto, cuando realizamos screening podemos tener el objetivo de detectar el riesgo o enfermedad en individuos asintomáticos, este sería un screening individualizado, o en grandes poblaciones. También podemos evaluar factores de riesgo genéticos o ambientales, y como dijimos arriba, ¿no es cierto?, puede ser individualizado o basado en población. ¿A dónde debería impactar el screening? En la mortalidad. Debería haber una disminución en la mortalidad para que podamos decir que la prueba, ¿no es cierto?, fue efectiva, que el screening fue efectivo. Ahora bien, fíjense chicos, antes de decidir el realizar o el estudiar una prueba de screening, si es efectiva o no, tendríamos que preguntarnos cuáles son las características de la enfermedad, de la prueba, es decir, del test, y de la población para que merezca ser rastreada, ¿sí? Porque no todos los tumores, no todas las pruebas, no siempre la población, ¿no es cierto?, es apta para
realizar screening. Entonces, una enfermedad, creo que en esto vamos a coincidir todos, debería tener consecuencias serias para que merezca ser rastreada. Recording in progress. Debería tener una etapa preclínica, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, que pueda ser detectable, la enfermedad, por supuesto que debería ser tratable, es decir, médicamente se puede ofrecer un tratamiento y debe ser ese tratamiento, ¿no es cierto? O sea, ese tratamiento, cuanto más precoz se realiza, debe implicar un mejor resultado. La prueba debería ser sensible, específica, de bajo riesgo, bajo costo y aceptable socialmente. Y las características de la población: en la población debería haber una alta prevalencia de esa enfermedad y esa población debería tener acceso a los servicios de salud. ¿Qué es importante saber? Que cuando obtenemos un resultado positivo, es decir, anormal, en un test que se implementó para el screening, debemos saber que no son diagnósticos de enfermedad oncológica, sino que implica un mayor riesgo para ese tumor y que el diagnóstico deberá confirmarse con una biopsia. Para la OMS, los criterios que deberían cumplirse para realizar el screening son los siguientes: que la enfermedad sea un importante problema de salud pública, que exista un tratamiento eficaz para los pacientes que van a presentar una enfermedad localizada, que la enfermedad tenga, como ya dijimos, una etapa preclínica identificable y que el test sea de bajo costo, simple, no invasivo y seguro. Ahora bien, podemos encontrarnos con trampas o sesgos. ¿Cuáles son? Vamos a tratar de analizarlos ahora. Son los que estamos leyendo a continuación. Fíjense, un sesgo que se llama efecto voluntario, sesgo del efecto voluntario, el sesgo del tiempo cero, el del lapso y el del sobrediagnóstico. ¿Qué pasa? Primero vamos a repasar cuál sería la historia natural de una enfermedad oncológica. Fíjense acá en la imagen, acá en esta flechita, primer flecha roja, estaría marcada por el inicio biológico de la enfermedad. Esa enfermedad va evolucionando y vemos que tiene una fase primero no detectable, habitualmente ocurre esto, ¿no? Una fase no detectable, después una fase detectable. ¿Por qué detectable? ¿Por síntomas? No. Detectable por alguna prueba, por algún test, ¿sí? Y luego tenemos la fase sintomática, en donde, por supuesto, la enfermedad puede ser diagnosticada por signos y síntomas, y luego, bueno, de acuerdo a la evolución, puede ser que el paciente se recupere después del tratamiento o no, evolucione mal. Entonces, volvamos ahora a las trampas. ¿Qué pasa? El sesgo del voluntario es un error, una trampa en la que un error sería en el momento de cuando sacamos las conclusiones del screening, podemos caer en esta trampa que sería sobrevalorarlo al screening. En este sentido, las personas que se ofrecen voluntariamente, en general, para participar de los problemas de cribado, suelen presentar mejores resultados que los no voluntarios. ¿Por qué? Porque están más sanos, tienen mejor estado de salud. Entonces ahí a lo mejor saquemos una mala conclusión, si examinamos, ¿no es cierto?, una población en la que la mayoría de los voluntarios que se presentaron estaban sanos. Y podemos caer en una trampa en el momento de sacar una conclusión sobre la efectividad del screening. El sesgo del tiempo cero es el siguiente. Vamos a apoyarnos en esta imagen, porque viéndolo gráficamente quizás que es más fácil para comprender. Imaginémonos en la evolución en el tiempo dos situaciones. Un grupo en el que se va a realizar prueba de screening y un grupo en el que no se va a realizar prueba de screening. En el grupo que se realiza prueba de screening, todos ellos son los pacientes. Uno es portador de un tumor. Se realiza la prueba de screening, ¿sí? Se confirma el diagnóstico. En todo este tiempo,
lo que suponemos es que se realizó un tratamiento, otro tratamiento, o lo que haya realizado, ¿no es cierto?, como tratamiento oncológico y muere aquí. Ojo, porque fíjense que esta flecha es tiempo, o sea, muere aquí. Si tuviéramos que dar un ejemplo, supongamos, se diagnostica en enero, fallece en diciembre, por dar un ejemplo. En el grupo que no realiza screening, fíjense lo que ocurre. En este grupo que no realiza screening, a través de los síntomas se hace el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Se va a implementar un tratamiento, ¿no es cierto? Y el paciente va a fallecer, va a morir, ¿sí? Va a fallecer aquí, que va a coincidir, diríamos, con el tiempo en el que falleció el paciente, en el que se realizó screening y se detectó antes la enfermedad. Fíjense que si uno evalúa el tiempo de sobrevida, podríamos decir, y acá el grupo al que se realizó el screening, vivió más que este grupo, ¿sí? Pero ojo ahí, porque ahora vamos a ver que no vamos a estar sacando una buena conclusión, porque fíjense que no es que vivió más. Si nos preguntamos, ¿vivió más? En realidad no vivió más, sino que acá estamos evaluando el tiempo de sobrevida en este va a ser más prolongado, en este más corto, y podemos atribuirlo entonces a una prueba de screening una valoración que no la tiene, es decir, estaríamos sobreestimando el valor. Esta es otra manera de representarlo. Acá, arriba ahora, acá está en el cuadrito, la población, en el esquema, perdón, la población que no realizó screening. Si evaluáramos la tasa de sobrevida a 5 años, que son la mayoría de las valoraciones que se realizan en oncología, diríamos 0%, 5 años no vivió nadie. Y acá veríamos que sí vivió mucho más, pero murió a la misma edad el paciente en el mismo tiempo, nada más que acá nos adelantamos, ¿sí? Acá nos adelantamos al diagnóstico. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que una prueba de screening puede caer en esta trampa, en este sesgo, ¿no es cierto? Que, a ver, estaríamos sobreestimando el beneficio de la prueba de screening cuando en realidad lo único que pasó es que nos adelantamos al diagnóstico. Pero si lo razonamos, ¿hubo un impacto en la mortalidad? No, sino que la persona, ¿no es cierto?, vivió lo mismo, nada más que se enteró antes que tenía la enfermedad. Seguimos avanzando y por supuesto que, como dijo Alejandra, de manera ordenada, si hay dudas, nos avisan, por favor. Por lo tanto, con este sesgo, ¿no es cierto?, si evaluamos los resultados basándonos en tasas de supervivencia, podemos caer en este error. Deberíamos evaluar los resultados del screening en tasas de mortalidad. Ahí disminuiríamos los errores, ¿sí?, o estas trampas. Bueno, ahora tenemos el sesgo del lapso. Fíjense, cuando uno implementa una prueba de screening... Perdón, Virginia, entonces se podría decir que en realidad el paciente no vivió más, sino que vivió más tiempo con el diagnóstico. Sí, no vivió, no tuvo una sobrevida mayor, sino que se enteró antes el diagnóstico de la enfermedad, es decir, se enteró antes de su diagnóstico. Voy a intentar tratarlo después en mama, ¿sí? que es un clásico eso, el cuestionamiento actual respecto a la mamografía, que parece que las pacientes viven más, pero cuando uno analiza grandes poblaciones, es muy probable que ese sea un sesgo de tiempo cero. Es decir, que le atribuyamos a la mamografía esa posibilidad. Exactamente. Sí, justo estaba pensando en qué cáncer podría darse el ejemplo de este sesgo. Pero... Muy bien. Este sesgo se podría dar, como bien lo explicó Milo, en la mamografía, y podría, en cáncer de mama, y podría darse en cáncer de próstata. ¿Sí? En cáncer de próstata. También. Con un agravante importante, ¿cuánto significa la amargura de esa paciente que le diagnosticamos antes ese cáncer? Y ustedes lo vivirán, miren en las salas de
de espera cuando una mujer va a llevar la mamografía para que le digan a ver cómo va a ir, van a ver cómo tiembla hasta que sale del consultorio. Exactamente. Esto que dice Milo es importantísimo. A este sesgo también se lo llama el de una mala noticia antes de tiempo, porque me entero antes de una mala noticia y entre nosotros podríamos decir, a ver, innecesariamente a lo mejor. ¿Sí? A lo mejor fue innecesariamente porque ese tumor iba a evolucionar, ¿no es cierto?, de la misma manera que si hubiera sido diagnosticado más tarde. Con anticipación, chicos, no sabemos cómo se va a comportar el tumor. Por eso es que las pruebas de screening se siguen realizando. El tema y la importancia es que ustedes razonen que una prueba de screening puede ser sobrevalorada, sobreestimada, y ahí sí, ¿no es cierto?, caeríamos en un error. ¿Qué pasa con el sesgo del lapso? No es tan frecuente ver esta trampa, pero sí tenemos que saber que los tumores se pueden comportar de manera agresiva o de manera indolente, ¿sí? Es decir, según su biología propia celular. Entonces, si tomamos un mismo tumor, varios tumores, pero una misma, o sea, varios tumores de un mismo tipo, cuando comienza el tumor puede ser que tengamos tumores agresivos en donde rápidamente son detectables y rápidamente tienen síntomas, o los indolentes y los de crecimiento lento, en donde los síntomas pueden aparecer más tarde. ¿Qué pasa si implemento una prueba de screening en este comportamiento de estos tumores? Y fíjense, la barrita celeste corresponde a los tumores que crecen lento, y las barritas, las flechas rojas son las que crecen rápido. Si yo acá, en este mes, en este tiempo, realizo pruebas de screening, me voy a encontrar con un alto número de casos de tumores indolentes, de tumores de crecimiento lento, y los agresivos no los voy a captar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento rápido y no los alcancé a captar. Este sesgo se llama el sesgo de duración de la enfermedad. Simplemente lo que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, con esta trampa en la que podemos caer, que uno puede sobreestimar, ¿no es cierto?, esta prueba de screening cuando se realiza sobre tumores de crecimiento lento. Uno pesquisa, pero son tumores que crecen lentamente y no está detectando a los de crecimiento agresivo. Esta es una trampa, ¿no es cierto?, de la duración de la enfermedad, que a veces uno puede conocer cómo evoluciona una enfermedad oncológica en cierto tipo de tumores y otras veces no. Virginia. Este creo que es el más común. Sí. ¿No lo estarías detectando porque lo estarías enganchando, por decirlo de una forma, antes de que se exprese? Como que yo te diga, le hiciste el screening en agosto, le toca en agosto del año que viene y le salten, no sé, en enero, ponele. Tenés toda la razón, Joaquín, porque este sesgo puede ir de la mano con el anterior. ¿No es cierto? Es decir, lo estás detectando, iba a crecer lento, lo detectaste antes y no te iba a cambiar tanto la historia. Puede ir de la mano con esta trampa. No sé, Milo, Yani y Alex si opinan lo mismo, porque esto se llama controversias el encuentro. Eso en mama es lo que le llaman el tumor del intervalo. Claro. Yo me iba a explayar un poco, o no, a lo mejor no daba la charla, pero recuerden de que muy bien lo planteó Virginia recién. Cuando uno plantea métodos de screening, lo hace para el grupo promedio de tumores. Para el estándar, ahora, yo le planteo, qué sé yo, se me ocurre que por una cuestión de afinidad lo mío, tiene la misma evolución un tumor de mama triple negativo que un luminal A en cuanto a su velocidad de reproducción, en cuanto a su biotipología. No, son totalmente diferentes. Sin embargo, ustedes escucharon hablar de que tengamos distinto abordaje de screening por los diferentes tipos de tumores. No. Entonces, esto es uno de los grandes problemas con respecto a la gente. La gente tiene metido en la cabeza de que nosotros podemos prevenir o detectar muy tempranamente todo, y sobre todo en estos tumores que vamos a tocar. Cuando la realidad es que hay tumores que evolucionan muy rápidamente y nosotros no tenemos nada que hacer. El screening está planteado para los tumores que leen los libros y que son del estándar, que son los de la curva normal, que están a lo sumo promedio más o menos un desvío estándar y medio. Los que salen un poquito de eso, ya no llegamos. O porque son más agresivos, o porque se reproducen más rápidamente, o porque su biología es totalmente diferente.
Excelente, Milo, excelente. Tener presente entonces el cáncer del intervalo. Gracias, Milo. Y yo importantísimo esto. Como abogada del diablo, yo voy por el sí. Entonces, ¿por qué? Porque los clínicos siempre queremos llegar antes, ¿no? Y yo lo que planteo que si bien una persona puede tener, como decía recién Milo, más tiempo de angustia o estamos generando, digamos, un tiempo innecesario de contemplativo tengo, no tengo, tengo, no tengo, yo creo que hay algunos puntos que hay que considerar y en esto está donde se separan las aguas de lo que la evidencia puede encontrar en estudios poblacionales y lo que el caso particular puede generar. Y ahí está donde nosotros tenemos que ver si nosotros nos vamos a plantar con el screening como administradores o nos vamos a plantar con el screening como médico acompañante. Ahí es el punto, que por eso es muy importante, conocer qué significan estos sesgos y que estos sesgos están, y saber determinar cuándo nosotros vamos a tomar este conocimiento como herramienta, pero cuando este conocimiento nos lo tenemos que guardar porque existe el caso particular que el screening amerita. O sea, ¿se entendió? Sí. Está perfecto. Mirá, me viene como anillo al dedo y yo lo planteaste perfecto y me gustó y bárbaro, porque a mí me gusta debatir estas cosas, porque como bien lo dijiste, una es yo administrador, dueño del dinero que tengo que repartir en salud, es finito, y yo médico frente al paciente y que tengo que decir. Y para ser breve, el ejemplo más claro, que para mí es una de las grandes discusiones, es la mamografía entre los 40 y los 50 años. Fíjate que llevado a lo que dice Alejandra, y por eso está buenísimo, porque en general lo que hablábamos antes de los expositores, es que en general en las charlas, acá en los congresos y todo, la mayoría de la gente va a buscar la receta magistral. ¿Qué hago con el paciente que se sienta mañana enfrente? La realidad es que fíjense qué loco que la mayoría de sociedades más o menos pensantes, por ejemplo el American College, a través de las controversias empezó a decir desde hace unos años que entre los 40 y los 50 años, si ustedes ven la normativa de screening, depende del caso particular de cada paciente. Una forma elegante de lavarse las manos y de repente por ahí, y estoy exagerando porque hay muchas cosas a contemplar, pero no es lo mismo la paciente estándar, que no es obesa, que lleva una vida ordenada, que qué sé yo, que se alimenta muy bien, que la que viene y dice, mire, hasta el perro de mi vecina tiene cáncer de mama, cáncer de ovario, el papá cáncer de páncreas, y bueno, esa paciente posiblemente tengamos que empezar antes. Exacto. Ahora, el problema, para terminar y redondearlo, es que esto no es inocuo. ¿Y qué quiero decir con esto? No nos olvidemos, como bien lo planteó Virginia, de que los procedimientos también llevan a acciones que muchas veces son innecesarias y no son inocuas. El ejemplo que a mí siempre me gusta, porque para mí parece muy ilustrativo, cuando aparece la ecografía, la mayoría de la gente que hacía ecografía empezaba a hacerse ecografía a sí mismo, o entre los amigos, o entre los colegas, y empezaron a aparecer quistes que antes no sabíamos que lo teníamos. Uy, mira esa mancha, ¿qué será? Y bueno, vamos a punzarlo, lo punzamos, le llevamos una infección, terminamos, qué sé yo, con un absceso hepático, en alguien que era normal y que nunca le iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque hicimos un procedimiento totalmente innecesario. ¿Para qué necesitaba? Estábamos jugando a hacer la ecografía hepática. Encontramos el quiste y desencadenamos una serie de procedimientos por si las dudas, no será qué, pero quizás y a lo mejor, y ni hablar hoy lo que les toca vivir a ustedes con la medicina defensiva. ¿Vieron? Ante la duda de que el paciente diga, ¿cómo no viste esta manchita que hace 10 años que la tengo? Porque por supuesto todo el mundo habla con el diario del día después. ¿Cómo no me pidió doctor esto? Y no, porque una cosa es verla hoy,
Después de 10 años sí evolucionó un poquito y otra es la que estoy mirando adelante. Ahora, si entro en todos los miedos, empiezo a hacer un montón de estudios que no necesito. Importantísimo, Milo, lo que dijiste. Preguntarnos qué voy a hacer con este resultado que estoy Por eso, buscando. Hay un axioma que es fundamental. Si ustedes piden un estudio complementario, les tienen que cambiar la conducta. El famoso por si las dudas o no, no va, porque le va a generar un montón de acciones que no son inocuas ni para usted ni para el paciente. Entonces, toda vez que tengan que pedir un estudio complementario, pregúntense, ¿esto me va a cambiar la conducta? ¿Me va a mejorar algo? Si no, no lo pidan. Y apoyando a lo que dijo Ale, por supuesto, acompañando al paciente y individualizando nuestra acción, siempre, ¿no es cierto? Ale, activate el micrófono. Que me hizo acordar recién, cuando uno está frente a un paciente, decía mi maestro Mario Cámara, siempre pregúntate si te lo harías o se lo harías a tu madre o a tu hermano. Sí, señor. Eso es muy importante para entender hasta dónde estás arriesgando sin interponer, digamos, cuestiones extra, o sea, si estás del lado del paciente, del lado del administrador, del lado, y estás midiendo realmente las consecuencias. Esto es bastante difícil muchas veces. Pero bueno, creo que es importante tener en cuenta esto. Yo creo que hoy, más que nunca, con los costos de la salud, de mantener, digamos, y los costos de los exámenes complementarios, el costo que tiene en salud y la disponibilidad que hay para la torta de la misma, los pedacitos son cada vez más chicos, uno tiene que valorar muy bien, cuándo va a invertir en una cosa y cuándo va a invertir en otra, ¿no? ¿Y para qué? Así es. Bien, de la mano de lo que venimos conversando, creo que viene ahora la explicación del próximo sesgo, el sesgo del sobrediagnóstico. Si nos fijamos en este esquema, en este dibujo, esquema, podemos ver, esta es la población que no recibió screening y debajo la población que recibe screening. Fíjense que en la población que no recibió screening había un paciente que era portador de un tumor, que fue diagnosticado en la autopsia, después de muerte. ¿De qué pudo haber muerto? Acá cuando dice muerte, otras causas, vamos a dar ejemplos, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, causas no oncológicas, es decir, no fue la causa de muerte este diagnóstico del tumor. En el grupo que realizó screening se realizó un diagnóstico de un tumor. ¿Habrá recibido tratamiento el paciente? Acá viene la discusión, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero si se curó y después murió de otra causa, bueno. Pero ¿qué pasa si este tumor, ¿no es cierto?, que fue diagnosticado acá, ¿sí?, es este mismo tumor que no fue diagnosticado y que nunca causó la muerte del paciente? Fue diagnosticado el tumor, no significa que no tenía cáncer, es decir, detectó un cáncer. Pero ese paciente murió de otra causa y ese tumor nunca iba a dar síntomas, ¿sí?, como fue el grupo de arriba, no tuvo síntomas por el tumor y se diagnosticó en una autopsia, y entonces no ocasionó, por supuesto, la muerte del paciente. Este es el sesgo conocido como el sesgo del sobrediagnóstico, acá debe estar unido a una rayita, en donde sabemos de que la prueba de cribado nos puede hacer suponer que hubo un buen diagnóstico, o sea, que hubo un diagnóstico de una enfermedad, pero esa enfermedad no iba a ocasionar la muerte del paciente. El paciente va a fallecer por otra causa. ¿Esto lo podemos saber con anticipación? Y lo pregunto a todos y a los docentes, yo te ¿no? contesto con algo que fue muy claro. Fíjense que todo el mundo repite, y es un latiguillo que ayuda a asustar a todas las mujeres, de que 1 de cada 8 mujeres
va a tener un cáncer de mama, se olvidan de una palabrita que debería seguir ese famoso estudio que se repite, que es si vive lo suficiente. El problema, esto hay un par de estudios, incluso llevado al hombre también, yo no los volví a ver replicado, uno en el hombre con el cáncer de próstata y el otro en la mujer, que si uno hiciera autopsia a toda la gente que se muere de viejo, por así decirlo, 90, 100 años, todos tendrían cáncer de mama y o cáncer de próstata, según le corresponda. El problema es que nos morimos antes de otra cosa, por eso me parece también que uno tiene que tener claro cuando habla de screening, la población y la edad de la población. Porque fíjense, una cosa que se va a plantear hoy, no sé, Janina, pero yo vengo leyendo en Colon también, así como cada vez hay más gente joven con cáncer, hay gente que vive lo suficiente. Entonces, fíjense que si ustedes ven cáncer de cuello, nuestro país deja de hacer screening a los 65 años. Y hoy cambió mucho la sexualidad de las mujeres, cambió muchísimo la sobrevida. Realmente, con los años, posiblemente estemos fallando con todo eso. Y si esa mujer va a vivir más años, yo siempre les cuento que cuando yo me formé, hace 40 años, a una mujer de 70 años con cáncer de mama no se le hacía quimioterapia. ¿Y saben por qué? Porque se asumía que se iba a morir antes de cualquier otra enfermedad, sobre todo cardiovascular. Hoy, ¿quién se animaría a no hacerle tratamiento? Entonces, cuidado con eso, porque también estamos en una época muy dinámica y ustedes son un claro ejemplo. Entonces, muchas de las cosas que hemos tenido durante mucho tiempo como supuestas verdades, posiblemente en corto plazo vayan a cambiar en esto. Excelente. Así es. Milo, es muy importante, yo me acordé recién cuando hablaba Virginia de un famoso trabajo que fue, creo, si esto Janina capaz que sabe más aproximativa a la fecha, pero fue alrededor del 2015, 2016, el famoso trabajo del CIER de Estados Unidos, que reclutó pacientes que tenían ictus y cáncer de colon, y asoció la presencia, o sea, el cáncer de colon como factor de riesgo del ictus, o el ictus como factor de riesgo de cáncer de colon. Y ese famoso trabajo dio lugar a por bastante tiempo a varias, hizo bastante ruido, digamos, sobre la concomitancia de estas patologías y si se muere un ictus o un infarto, pero lo que pasa es que la gente que tiene infarto o que tiene ictus cae en la misma franja etaria que la expresión clínica de un cáncer de colon. Me diste lugar a algo que también me parece que fue fantástico para tener y un sesgo para agregarte a las diapositivas, el sesgo de tratamiento. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que uno mira grandes poblaciones, no todas tienen el mismo nivel de tratamiento y es lo que se está planteando. Y ni hablar del sesgo de la etnia. Fíjense que, como les he repetido a los chicos de cuarto, hoy está muy claro que las mujeres negras con cáncer de endometrio sobreviven menos que las blanquitas. Entonces, de repente, son todas cosas que no hemos ido contemplando y que tienen que cambiar todo este tipo de cuestiones en cuanto a nuestro abordaje. Perfecto. Así es, el sesgo del sobretratamiento, Milo, no sé si te parece que podría ir de la mano con este. Porque el sobrediagnóstico va de la mano porque uno tiene diagnóstico de una enfermedad oncológica, no la va a observar, la vas a tratar. Claro, pero no son los mismos, el mismo nivel de tratamiento, por ejemplo, del Anderson en Estados Unidos que el Iturraspe y el Cuya en Santa Fe. A eso me refiero. Desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de la radioterapia, desde el punto de vista de la quimioterapia, no son los mismos. Entonces la sobrevida, ¿puedo decir que es la misma? Y que realmente vale la pena cuando comparo, no lo puedo decir. Tenemos, exactamente. Bien. Por ahí también tiene que ver en esto de las edades y demás. En el caso del screening de cáncer de colon a los 75 años no se lo controla más, no hay que hacer más estudios. Pero se plantea por ahí pacientes, como sabemos que la sobrevida de los pacientes aumentó, no de los pacientes, sino de la población. Nos encontramos por ahí con pacientes de 80 años,
que son traídos por anemia, pacientes que están institucionalizados, que tienen desnutrición, entonces decís, le hago una colono en estudio de esa anemia, y si le encuentro cáncer, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a operar? Pero es que ese no me preocupa tanto. A mí el que me preocupa, el que viene de 80 años, en excelentes condiciones, y posiblemente va a vivir 100, 20 años más, porque su edad biológica se lo va a permitir, y vos no le estuviste haciendo el screening y va a tener cáncer a los 90, y vos no le hiciste el screening, y ese pobre tipo le jodiste la vida si va a vivir 100 años, porque no le hiciste el screening. Sí. No sé si me explico lo que quiero plantear. Sí, ese sería otro paciente. Claro, es otro paciente el que dice Milo, porque es un paciente que se encuentra en buen estado general. Lo que pasa es que ahí me parece que es donde actúa la individualización del screening según cada paciente. Exactamente, por eso digo, esto de cerrar en determinada edad es difícil. Los antecedentes y el estudio del paciente con sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, para, digamos, para poder hacer un screening personalizado según el paciente, ¿no? Tendría que estar, ¿no es cierto? Pero como tenés pacientes de 60 que tienen una farmacia y no les falta ninguna patología. Exacto. Sí. Es como que me parece, ¿no?, que la toma de decisiones, ¿no es cierto?, tendría que ser individualizada y esa decisión compartida con el paciente y recibiendo el paciente toda la información, no una información parcial, sino una información completa de lo que implicaría detectar, ¿no es cierto?, bueno, un tumor, detectarlo o no. Como dijo Milo, acá no vamos por la receta mágica de decir, bueno, a este paciente le indicamos esto y a este otro no, sino que nos tenemos que sentar desde ya e individualizar cada situación. ¿Sí? Bueno, finalizamos los sesgos y simplemente cerramos esta primera etapa de este encuentro, diciendo que si nos preguntamos si es efectivo el screening, tenemos, ¿no es cierto?, que saber, que recordar que los estudios deben tener validez interna, validez externa y consistencia para que sean, ¿no es cierto?, efectivos. Sabemos que en la mayoría de las guías existen jerarquías de evidencia clínica y también recomendaciones en donde, bueno, están asignadas las distintas fuerzas de esas recomendaciones, A, B, C, D, E. Y si tuviéramos que decir, bueno, un método de screening que haya sido estudiado mediante trabajos randomizados y controlados, que sabemos que tienen toda la espalda y las ventajas, ¿no es cierto?, en las que se puede inferir causalidad, sabemos, ¿no es cierto?, de que son caros, difíciles de realizar y demás, pero aquellos tests que fueron estudiados por trabajos, ¿no es cierto?, clínicos randomizados y controlados, bueno, nos puede desde ya asegurar una espalda mayor que si fueron, ¿no es cierto?, validados por otros estudios. Bueno, terminada esta primera etapa, vamos a conversar acerca de los 4 tumores en los que hoy se discute y se recomienda realizar screening, preguntándonos, ¿no es cierto?, primero en cuáles tumores justamente se recomienda realizar screening, qué tests le pediríamos, qué pruebas diagnósticas, a qué edad comenzamos y con qué frecuencia realizamos el test. Esta sería la manera de estudiar en forma completa screening, chicos, porque muchas veces estudiamos en forma parcial. A veces cuando les preguntamos, bueno, ¿cuál es el test? Bueno, y decimos mamografía nada más. Bueno, sepamos, ¿no es cierto?, desde qué edad y con qué frecuencia. Así que, si les parece, bueno, Milo, si quisieras comenzar contándonos acerca de tumor de cuello uterino, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, como vos quisieras. Voy a empezar al revés, digamos, como dijiste. Deja de compartir. Excelente. La primera cuestión para charlar es que
hoy no queda ninguna duda y yo creo que está harto demostrado. Cuando uno piensa en screening, por todas las consecuencias, simple, barato, fácil, tolerado, es real que uno pecaría de machirulo, que no hay ninguna mujer que se vanaglorie de que le gusta que le coloquen el espéculo, hoy muy discutido, pero bueno, es accesible, es simple al examen ginecológico, y lo más importante de esto es que no hay ninguna duda. No, yo no conozco ningún trabajo que haya discutido la efectividad del screening. En los países civilizados, donde se instaló el screening, y estamos hablando década del 40, que publica George Papanicolaou en American Journal su trabajo sobre el screening, que ya lo venía haciendo años, en los países que lo instauraron disminuyó la mortalidad por cáncer de cuello. Así que, primera cuestión, ahí sí que no hay ninguna duda, y además no había competencia, no había otro método para competir. Ya me van a entender por qué. Y ahí vienen 2 o 3 cosas, y voy a tratar de ser sintético, porque si no se va a ir la noche, porque, perdón, pero soy un apasionado de esto. La primera cuestión es cuándo empezar el screening. Y lógicamente, como decía la doctora Gaidú, cuándo empezar el screening depende de que yo sea el administrador, y también depende de que yo como administrador me haya educado. Y ahora, ¿por qué me van a entender esto? Y sí, porque cuando yo me remito a las cifras, lógicamente, cuando miro el panorama acá y en Estados Unidos, digo, bueno, está bien, para Estados Unidos, para el American College son los 21 años para empezar, para nuestro país los 25. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque la mayoría de los cánceres del cuello promedio se detectan a los 45. Nadie dice que de esos 45 años los que nosotros detectamos, la mayoría son estadios 3. Yo no quiero llegar al estadio 3, donde tengo un 40-50% de mortalidad. Yo quiero llegar al estadio 1, que tiene un 90% de sobrevida, un 95% de sobrevida. Entonces, por el otro lado, y ustedes ya lo han visto en su práctica diaria, una cosa es una chica de clase media, pero bueno, estaría prejuzgando, no voy a prejuzgar, en una chica que empezó sus relaciones 16, 18 años, y alguien que o fue abusado por decisión propia empezó a los 10 años. La mujer que a los 10 años o 12 tuvo relaciones, vamos a poner 12, y tuvo contacto con el HPV, que es causa desencadenante, por lo menos al paradigma de hoy, a los 20 años ya tiene 10 años del HPV trabajando en su cuerpo. La de 16, 10 años recién va a llegar a los 26, llega bien. Entonces, estamos hablando de esa misma población, podemos globalizar cuando en realidad no se olviden de que es la vergüenza nacional, el cáncer de cuello es el mejor marcador socioeconómico-cultural de pobreza y de bajo nivel socioeconómico, porque es totalmente prevenible y hoy es totalmente accesible. A eso se le agregan hoy los test de HPV. Y ahí sí también es importante que ustedes conozcan la biología. Todos saben de que el HPV funciona como cualquier infección. Es decir, que el 90% de las infecciones virales, 95% se curan. Nosotros vamos o estaríamos dirigidos al 3 al 5% de infecciones que van a producir trastornos. Entonces, si yo hago test de HPV a la población joven, la mayoría va a estar infectada dentro de los primeros años. Por eso es que el test de HPV, y teniendo en cuenta esto que les decía de las edades, se propone como screening a partir de los 30 años. Un aditamento más, que tiene que ver con los números. Ustedes fíjense que en la mayoría de los países que nosotros leemos la literatura y porque se publica en inglés, hablan solo del Papanicolaou o del test de HPV y nadie menciona la colposcopía. La colposcopía es un muy buen método y la escuela argentina fue pionera junto con la francesa y la alemana. Lo que ocurre es que es muy sencillo. Una colposcopía acá en la Argentina vale, sí, creo que ya por la paga 500 pesos. Y en Estados Unidos vale $200. Hagan el cálculo. Entonces, lógicamente, si Estados Unidos pretendía hacer screening con colposcopía, a $200 cada paciente le saldría una fortuna. En la Argentina, no gastar 500 pesos en un método que es muy simple, muy fácil, y que uno podría ver las lesiones preinvasoras, es una tontería no hacerlo, y yo creo que ningún ginecólogo puede dejar de hacerlo. Pero para resumir, entonces dijimos, cáncer de cuello, el paradigma del screening, simple, barato, sencillo,
fácil de hacer, fácil de leer. Edades de comienzo dependerá de qué sociedad y es válido. El problema es decir a quién sigo. Sigo a los americanos, empiezo a los 21 años, sigo a la Argentina, serían 25. Pero cuidado que si estamos hablando de gente que inició sus relaciones sexuales muy tempranamente, posiblemente tenga que empezar antes. Y ahí otra salvedad económica que tiene que ver con la frecuencia. El control de calidad de los Papa Nicolau es bastante malo en general en todo el mundo. Incluso hay reportes que hablan de que tiene un porcentaje de falsos negativos, es decir, que la paciente tiene patología y el Papa Nicolau no lo detecta, y está entre el 20 y el 50% cuando debiera ser estándar no más del 5 o el 7%. Entonces, ¿qué pasa? Si esta paciente tiene una patología y yo le hago un Papa Nicolau y me da un falso negativo, hago otro al año y me da un falso negativo, ya tendría que tener muy mala suerte para que al tercer año tenga otra vez un falso negativo. Pobre mujer, realmente es un curandero o un mejor médico o un mejor patólogo. En esto se basa algo que algunos auditores de obras sociales y de prepago hacen. Ah, no, tenés un Papa Nicolau negativo, tenés que repetírtelo en 3 años. Ojo, poder repetírtelo en 3 años si tenés por lo menos 2 negativos, porque uno asume que estamos eliminando los falsos negativos. Pero cuidado que con uno solo no lo elimino. Y finalmente, uy, se me escapó lo que les iba a decir. Bueno, sigo con igualmente, Milo, te hago una pregunta. Esa sería una manera, ¿no es cierto?, de disminuir, vamos a decir, el error por el falso negativo. Sería una manera pero de no, y sería una forma de ahorrar. Si yo le digo groseramente a la gente, mira, empezá a los 21 años y hacete uno cada 3 años, sería el ideal si yo no tuviera falsos negativos. Ahora, si yo pienso los falsos negativos, digo, señora, hago uno, repito al año, el próximo lo puedo extender dentro de 3 años y no estaría perjudicando. Lo que les quería decir, que pregúntenle, hagan el test ustedes cuando vean a la paciente y pregúntenle para qué se hace el Papa Nicolau, o aún en el ambiente médico, alguno le va a decir para prevenir cáncer de cuello. Señores, llegamos muy tarde. La idea del Papa Nicolau es identificar las lesiones preinvasoras para llegar mucho antes. Aún así tenemos cierta suerte, que el cáncer en estadio 1 se cura en un 95%, dijimos. Entonces, en el peor de los casos, y si cumplimos la norma, es raro que se nos pase desapercibido. Eso en cáncer de cuello, lo dejo después todas las preguntas que surjan. Cáncer de mama, como dijimos, y ahí viene el problema mayor. ¿Qué ha cambiado? Primero, imagínense que los mamógrafos de hoy en día no son los de hace 20 años, y muchas de las cifras para ver mortalidad, uno habla de cáncer en 5 o 10 años, entonces yo el mamógrafo que tengo hoy no tiene la misma calidad que hace 10 años, entonces estoy hablando de lo mismo, primera cuestión. Segunda cuestión, hablamos de cáncer de mama cuando en realidad, a diferencia del cuello, que suele ser la gran mayoría epidermoide, por lo menos el 90%, en mama ya están descritos los fenotipos, no menos de 4, y son bastante diferentes en cuanto a la evolución, a las imágenes, a la forma de presentación. Entonces, cuando hablo de sobrevive cáncer de mama, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Estoy apuntando a lo mismo, al mismo tipo? Está bien, como administrador meto a todos los cánceres de mama. Y entonces, y ahí como les decía, fíjense, el tiempo de iniciar, ahí sí, hoy gracias a Dios, aleluya, han escuchado. ¿Quiénes se imaginan ustedes que hacen las normas? Las normas las hacen los médicos, pero también sepan que en Estados Unidos, por ejemplo, los que participan son los radiólogos y la mayoría son dueños de los equipos de radiología. Entonces imagínense que si yo tengo un equipo de radiología y gasté mucha plata, lo que quiero es amortizarlo. Entonces si fuera por mí, le pido una mamografía cada 15 minutos porque tengo que amortizar el equipo. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando uno ve las luchas de conflictos de intereses, saben todo lo que es conflicto de intereses, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, cuando hay esa lucha de conflictos de intereses, entonces empiezan las normativas. Fíjense, Inglaterra, que tiene un sistema público de salud, empieza a los 50 años y hace mamografía cada 2 años. Estados Unidos empezaba antes a los 40 años sin ninguna duda. Hoy dice, bueno,
Entre los 40 y los 50, como dijimos hoy, me parece lo más lógico, chárlelo con la paciente y háblelo y discútalo. Si de repente es esta que dijimos, mirá, el perro, el gato, el tío, todos tienen cáncer de mama o cánceres asociados, colon, páncreas, ovario, posiblemente esta mujer tenga que entrar. Pero recuerden que eso no es más del 10% de las pacientes. No es más. Esto de que tengo la tía lejana de mi mamá tuvo un cáncer de mama, eso no es una relación como para influenciar tanto en el screening. Entonces, entre 40 y 50, discutible, y discutirlo con la paciente y cada uno 2 años. A partir de los 50, parecería a través de los trabajos que entre los 50 y los 75, algunos dicen 70 años, rinde el hacer una mamografía cada año o cada 2 años, sería costo efectiva. Y ahí algo similar a lo que decía Janina recién, después de los 70, 75 años, lo usual es que los cánceres de mama, la gran mayoría evolucionen lentamente y que podamos hacer, digamos, que no sea tan necesario esta mamografía de screening. Usualmente, actuando cuando la paciente se toca el nódulo, actuemos bien. El problema de ahí, y es una de mis cruzadas en cuello, cuando ustedes interrogan a la paciente, la gran mayoría no tiene menos de 6 meses de que se tocó el nódulo, o en cuello menos de 6 meses de que empezó con sangrado anormal. Entonces, acá también cabe la educación de la gente, decirle, señora, ante el más mínimo síntoma, consulte. Y vos como médico, también una vez dijiste, bueno, puede ser un sangrado por la famosa perimenopausia, pero ponerle un espéculo, mirala y ante la duda volver a repetirlo. Exacto. Volvemos a mama. Perdón, voy muy rápido y ¿vamos bien, No, Virgi? Vamos bien. Re bien. Bien, volvemos a mama. Dijimos entonces, en 75 años, la mayoría evoluciona muy lentamente y si la paciente se lo va a detectar y posiblemente hacerle una mamografía, me voy a adelantar, como dije hoy, qué sé yo, 3, 4 meses, le voy a aumentar la angustia y no le voy a aumentar la sobrevida. Entonces quizás no tenga razón. Y en el peor de los casos, si le toca un tumor indiferenciado de muy rápida evolución, no voy a tener nada que hacer. Seguramente por más tratamiento que le haga Virginia, que le ponga todos los venenos posibles, lo más probable es que esa paciente se muera pronto. Entonces, quizás a los 70, 75 años no tenga relación, pero hoy no tenemos contestación. Y finalmente, cuando comparo mama, que es una de las grandes discusiones que se sigue dando, una cosa son los trabajos de grandes poblaciones del sistema cerrado, como pueden ser los suecos, los escandinavos, y otra, el gran problema que tenemos hoy para comparar si sirve la mamografía, que los tratamientos han mejorado. El cáncer de mama ha pasado a ser una enfermedad crónica, y entonces la pregunta es esto que mostró en los sesgos Virginia. Realmente yo no me estaré adelantando un año en el diagnóstico de cáncer de mama de esa mujer que se lo iba a tocar y en realidad el tratamiento no la iba a beneficiar, le aumenté un año de angustia, un año de problemas familiares, un año de gastos de dinero importantes, y no le aumenté la sobrevida. Cuidado con eso, eso también lo tengo que pesar. Está cáncer de cuello, está cáncer de mama, son los dos paradigmas. ¿Sí? 2 o 3 palabras que le dije a Virginia que creo que son importantes y ser concluyentes. El cáncer de ovario hasta ahora no ha demostrado tener utilidad de screening. Primero porque es muy poco frecuente. Segundo porque hacer marcadores y hacer ecografía transvaginal no ha demostrado que se beneficie a nadie. Hay 4 trabajos colaborativos muy importantes en el mundo y ninguno ha demostrado esto. Algo parecido y algo diferente es lo que pasa con cáncer de endometrio. Como muchos me han escuchado decir, bueno, si la veo entrar a la paciente típica de cáncer de endometrio, es la paciente petiza, gorda, hipertensa, con síndrome metabólico, posiblemente esa paciente tenga que prestarle atención. Al tener trofismo aumentado, seguramente va a tener mayor riesgo por sus estrógenos circulantes de cáncer de endometrio y cáncer de mama. Y esa mujer quizás tenga que personalizarlo y, como decía la doctora Gayú, no entrar dentro de las generales de la ley. Pero a la paciente común, más o menos estándar, no está demostrado que el cáncer de endometrio amerite el screening. La mayoría de trabajos no lo han logrado demostrar y hacer estudios, llámese ecografía transvaginal o otro tipo de estudios, posiblemente no beneficie a esa paciente. Entonces, moraleja, en ginecología los 2 cánceres por excelencia es cáncer de cuello
y cáncer de mama, cáncer de endometrio para pacientes seleccionadas y cáncer de ovario, al conocimiento actual, no hay forma. Si en el futuro, recuerden de que hoy está en boga, y eso no lo analizamos o no lo tiramos, pero recuerden de que hoy vienen marchando muy rápidamente las biopsias líquidas, y posiblemente muy pronto, con sacarle sangre, le analizarán el ADN que circula en la sangre y le digan, vos tenés la posibilidad. Pero, ¿saben dónde nació esto? Y termino con esto. Vieron que en obstetricia se hacen estudios de ADN para detectar problemas en el feto. Bueno, el primer trabajo, la primera investigación que se hizo, le tocó a una señora de 32 años embarazada que quería saber si su bebé tenía anormalidades. Bueno, a la señora le detectaron que tenía ADN de un cáncer de mama. La señora no tenía nódulo, mamografía negativa, resonancia negativa, no tenía cáncer de mama visible, no tenía enfermedad. A esa mujer le arruinaron la vida, porque va a vivir sus próximos 10 o 20 años esperando que aparezca su cáncer de mama y no sabemos si lo va a tener. A lo mejor su sistema inmune lo va a liquidar. Sin embargo, está el método diagnóstico y dijimos, ¿vieron? ¿Lo tenemos? Bueno, cuidado con el para qué y con el por qué. ¿Me callo la boca un rato para que no me reten? No, al contrario, Milo. Excelente, excelente tu explicación con un tema que, por supuesto, se presta para debatir, para discutir desde ya, y como bien dijiste al principio, no importa acá tener una receta mágica de decir, bueno, qué pido, qué no pido, sino que podamos razonar, y con la explicación que nos dio Milo, creo que sí, toda decisión tiene que ser individualizada, consciente y razonada, ¿sí? Y compartida con el paciente. Vamos con Yani. Profe. Sí. Se habla también de hacer una mamografía entre los 35, 50 años. Agustina Valente, ¿quiere hacer una pregunta, sí? Perdón, fantástico, perdón, pero me olvidé, gracias por recordármelo. Esto surgió en la escuela argentina, que repitió como loros, y vieron, y por ahí por intereses creados, que repitió hasta el hartazgo, hasta el año pasado, las normas argentinas, tenés que hacerte una mamografía de base a los 35 años. Ajá. Estimadas, si rotaron por ginecología, todos habrán visto la mamografía de una mujer estándar de 35 años, es blanca, está llena de parénquima, no se ve nada, y peor aún, genera dudas respecto, uy, esa mancha que tenemos, ¿no será qué? Ecografía, resonancia, punciones, y es muy poco frecuente. El cáncer de mama en mujeres menores de 40 años está entre el 4 y el 8%, y en general, pregúntenle a los oncólogos, las pacientes de menos de 40 años evolucionan, queman etapas que es un escándalo, y muy probablemente el hacer esa mamografía lo único que iba a adelantarme en un par de meses, porque ese nódulo iba a crecer relativamente rápido y lo iba a detectar la paciente tocándoselo. Ergo, hoy ya nadie, los que no siguieron leyendo a lo mejor sí, pero una mamografía, la famosa mamografía de base no tiene sentido. Que ustedes me digan, bueno, me receta la información que tenemos, empezar a los 40 años, y ahí discutirlo con la paciente o hacer una mamografía a los 40, lo podemos aceptar. 35 no tiene sentido. Y me da también pie, se acaba de publicar también, esto salió esta semana, respecto a otra cosa que usan muchos colegas, que es el screening con ecografía. Ah, no, vos tenés tu mamá y tu hermana con cáncer de mama. No, entonces hacete una ecografía cada 6 meses desde los 20 años. Gente, dejémonos de gastar dinero, eso es una burrada, no tiene ningún sustento científico, y lógicamente ayuda a que, no, la doctora, ¿cómo me estudia? Es bárbara, me sigue, no tiene sentido. Y peor aún, la gran mayoría de mujeres tienen quistes que son asintomáticos. El doctor me dijo que tengo un quiste de 5 milímetros, imagínense, se va a morir dentro de 50 años. No pasa nada, no tiene sentido, son esos quistes algo parecido a lo que les dije en hígado. O peor aún, encontramos nódulos benignos. Eso te iba a decir, que a lo mejor llegan a biopsiar, y a lo mejor llegan a otra prueba diagnóstica invasiva. Y bueno, lógicamente, eso es lo que pasa, se gasta dinero, y ni hablar lo que no valoramos. Yo le pregunto a ustedes, y sí, la currícula lo pretende hacer, pero ¿quién valora la angustia, el malestar, los gastos en los que incurre esa paciente, en ir a hacerse los estudios, la pérdida de días laborales? ¿Cuánto significa eso?
Solo por burrada médica. Así es para reflexionar. Sí. Bastante. Bien, ¿hay alguna pregunta, chicos? Sobre este screening, cuello uterino y mama, pasamos si no a colon. Y si surge después una pregunta, no hay problema. Adelante, Yani. Bueno, Gracias. yo les cuento un poquito de colon, el screening de cáncer de colon. Lo comenzamos, y acá según la guía que veamos, las guías americanas comienzan a los 45 años. En Argentina se sostiene el comienzo del screening a los 50 años. En población general, sin antecedentes familiares de cáncer de colon ni ninguna otra patología genética. Se comienza a los 50 entonces con sangre oculta en materia fecal en forma anual o videocolonoscopía cada 5 a 10 años. Las guías americanas hablan de colonoscopía a 10 años. Otro capítulo es los pacientes que tienen antecedentes de primer grado de cáncer de colon, ¿sí? Acá las guías están un poco divididas, digamos, las guías americanas hablan de comenzar el screening de cáncer de colon a partir de los 40 años o 10 años antes del caso índice si este paciente tuvo el cáncer a menos de 50 años, ¿sí? Y en este caso se hace con colonoscopías cada 5 años. Una cosa que me gusta y que me gustaría que lo tengan en cuenta es que siempre hablamos de antecedentes de cáncer de colon en familiares de primer grado, pero también se consideran a los pólipos de alto riesgo en la misma categoría que tener un cáncer de colon, ¿sí? Hablamos de pólipos de alto riesgo, aquellos pólipos que son mayores a 1 centímetro, que tienen componente velloso o que tengan displasia de alto grado, ¿sí? Esos pacientes, o en realidad los pacientes que tienen familiares con estas características, deberían entrar en el screening de cáncer de colon como si tuviera el familiar cáncer de colon. No sé si me Clarísimo, clarísimo, Yani. Digamos que esta población no entraría dentro de la población de riesgo habitual, diríamos, de tener cáncer de colon. Es decir, la tenemos que considerar como una población con factor de riesgo. Vos bien dijiste y recalcar esto, no le pediríamos sangre oculta en materia fecal como prueba de screening, porque cuando hay al menos un factor de riesgo ya hay que pedir colonoscopía. ¿Es así, Yani? Exactamente. Bien. Sí, un poco también después en cáncer de colon se plantea el tema de prevención. En cáncer de colon sabemos que la gran mayoría son, digamos, la lesión precursora son los pólipos colónicos. Hay patologías genéticas que son cánceres de colon no polipósicos, pero bueno, es importante saber que en el caso del cáncer de colon, una colonoscopía con polipectomía, estamos haciendo prevención del cáncer de colon. Entonces, bueno, ese es otro capítulo, pero bueno, quería centrarme más en screening como para no confundir. La guía, en realidad, de las americanas ponen a todos los pacientes en la misma categoría. Hay algunas guías, que es la Nacional del Cáncer, que habla que los pacientes que tienen un familiar de primer grado mayor a los 60 años, ¿sí? O sea que, supongamos, mi papá tuvo cáncer después de los 60 años, yo debería comenzar mi screening a la misma edad que la población general, ¿sí? Eso lo mantiene la Guía Nacional del Cáncer. Las guías americanas hablan que el familiar de primer grado, independientemente de la edad de presentación del cáncer, debo comenzar antes, ¿sí? 40 o 10 años antes del caso índice, si el caso índice es menor a 50 años. Perfecto, importante. Otra cosa también a tener en cuenta, que es un poco lo que hablaba el doctor hace un ratito, es de personalizar un poco el screening y tener un poco, abrir el ojo, si bien las enfermedades genéticas son mucho menos frecuentes, tener como el radar prendido en aquellos pacientes que por ahí debo derivar a un especialista o a un testeo genético, y son estos pacientes, como decía recién el doctor, de
familiares de una carga familiar importante, oncogénica, ¿sí? De familiares de primer grado con cáncer de colon, con cáncer de mama, con cáncer de ovario, con cáncer de útero. Se sabe que incluso en los pacientes que no tienen, que son, digamos, cánceres familiares y no genéticos, se sabe que el riesgo de un familiar, de un paciente que tiene un familiar de primer grado con cáncer de colon, duplica el riesgo de cáncer de colon. Y más aún, hasta 4 veces el aumento del riesgo si los pacientes de los familiares de primer grado son menores a 50 años. ¿Sí? Cuanto más joven es mi familiar, más riesgo tengo yo de tener cáncer de colon. ¿Sí? Eso más o menos para el screening de cáncer de colon, ¿sí? Excelente. Actualmente los testeos con sangre oculta en materia fecal no se usa más la técnica de Guayaco, no es necesario hacer la dieta blanca, son todos test inmunológicos lo que se hacen actualmente, pero bueno, eso sería para screening de cáncer de colon en la población general, ¿sí? Exacto. Asintomática general y sin ningún factor de riesgo asociado. El único factor sería la edad, digamos. Sí, exactamente. Me gustaría Bien, fíjense qué importante cuando uno habla de cifras, ¿no? Porque uno escucha y una cuestión es hablar de cifras absolutas y otra es cifras relativas. ¿Qué quiero decir con esto? Me dejaste pensando, Janina, porque fíjense, la doctora dice, y esto para pensar, no va afín a lo que dice la doctora, uno tiene que activarse inmediatamente si hay una persona joven, estoy de acuerdo, con un cáncer de colon en la familia, uno tiene que pensar rápidamente en qué le puede tocar a uno. Pero llevado a números, si yo les digo a ustedes que 3 mujeres por cada 100.000 van a tener un cáncer de mama. Y tomar estrógenos, por ejemplo, va a aumentar un 30% la posibilidad de cáncer de mama. Usted dice, wow, no tomo estrógeno, porque un 30% parece un montón. La doctora dice, aumenta el doble. Pero si vemos los números absolutos, fíjese, si de 3 de cada 100.000 yo lo llevo al 30%, significa que en vez de 3 por cada 100.000, lo van a tener 4 de cada 100.000. Supóngase, vamos a decir lo que decía la doctora Janina, aumenta al doble el cáncer de mama, tomar estrógeno. Significa que de 3 mujeres por 100.000 lo van a tener 6 por cada 100.000. En números absolutos es nada, es relativamente despreciable. En el número relativo parece un montón, pero ojo cuando uno mira los porcentajes, porque hay que poner los números absolutos, porque por ahí cifras de esa manera ayudan para impactar, para que la gente tome conciencia, pero la realidad es que el número, yo fuera el administrador, le digo, mirá, Janina, ni me preocupa, si total, de 3 voy a pasar a 6 por 100.000, no me voy a mover. Claro. Ojo, vuelvo a insistir, claro, es para pensarlo y tener claro la información que uno recibe. Excelente, desde ya. Bien. Janina, bueno, la verdad que... Lo que expresás, Milo, recién, tiene mucho que ver con algo que yo siempre recuerdo cuando recién empezaba mis caminos en la medicina, uno de mis maestros decía, mira, las modas y los marketing se trasladaron a la medicina, y hay patologías que tienen más marketing que otras. Y parecería que tienen más impacto. Y esto, bueno, es una de las discusiones más grandes hoy establecidas con la patología vascular y el cáncer, digamos, ¿no? Entonces, hoy se plantea mucho decir, bueno, ¿cuánto? Pero el NTT, esto de a cuántos tengo que abordar para salvar a cuántos, esto también es muy importante tenerlo en cuenta en términos poblacionales. Siempre uno tiene que pensar, la clásica pregunta de ¿vacuno a 100.000 o hago un trasplante de hígado?
vacuno a 100.000 niños o un trasplante. Son cosas totalmente, parecería, aparte, pero son, en términos de costos, no están aparte. Así que bueno, esto es una de las cuestiones que, bueno, yo creo que ante las... mirar por una ventanita que estamos tratando de que ustedes lo hagan de la amplitud del problema, como estudiantes es un poco para que les haga ruido y empiecen a leer fundamentalmente para saber fundamentar las decisiones. Porque muchas veces el marketing de una patología hace que las personas vengan cargadas con una información que es totalmente inadecuada. En cáncer de colon, dice, vamos a hacerle un estudio poblacional a todos de sangre oculta, pero ¿cuánto es el costo de eso? A ver, nada no es. Cuando ustedes empiezan a ver los costos, yo un poco ahora que estoy un poco metida en Semafe y mirando las intervenciones poblacionales en los días D, día D, cáncer de mama, día D, es grande la inversión que se hace sin que por ahí se dé cuenta, y con un rédito bastante cuestionable, digamos, desde el punto de vista de la evidencia. Así que bueno, yo creo que es muy importante lo que dijiste, Janina, con respecto a cáncer de colon, porque como clínica puedo decir que en mi consultorio el cáncer de colon es una patología de todas las semanas y de todos los días, y diría que tengo, estamos llevando un pequeño trabajito adelante, en estos últimos 4 años, en la consulta sobre todo femenina, más cáncer de colon que cáncer de mama. O sea que esto... Sí, por ahí nosotros lo que tenemos, hablando un poco de esto de publicidad y demás, el cáncer de colon no tiene tanta publicidad en el screening como tienen otros cánceres, como puede ser el de mama, el de cervix. Y por ahí llegamos tarde, ¿sí? Hay mucho tabú aún, bastante reticencia, sobre todo de los hombres, a hacerse los estudios. Entonces, bueno, por ahí faltaría un poco más de difusión y de aprender cuáles son las poblaciones de riesgo a las que yo tengo que ir a abordar y a hacer, digamos, más hincapié en hacer el screening, ¿no? Que no se pasen de alto poblaciones de alto riesgo de cáncer de colon. Y algo que dijo Virginia también, porque está bien, el tema de hoy es screening, pero va del ligado de prevención. Esto esto de las carnes rojas para colon, todo lo que tiene que ver con ITS para cuello, se trabaja todo llegando tarde. Vamos a hacer screening de la patología preinvasora o asintomática, ¿y por qué no trabajamos antes en la prevención, en darle de comer saludablemente a los chicos, que no tomen gaseosa, que no coman demasiada carne? Sobre eso, menos 10. Desde ya. Sí, mucho para reflexionar. Desde ya. Bueno, Ale, si vos me dejás, pero en medio minuto, un breve resumen sobre el tumor de próstata. El cáncer de próstata. El otro tumor a realizar screening, simplemente decir, y vos Ale, por favor, bueno, ayúdame, que la mayoría de las guías sugieren y recomiendan una decisión compartida, ¿no es cierto?, con el paciente, individualizada con el paciente, brindando la información completa acerca de cuáles son los riesgos y los beneficios de detectar un tumor de próstata en una persona asintomática y sobre todo, a ver, en una persona en donde la expectativa de vida pueda ser corta o en donde esa persona tenga otras comorbilidades. ¿Qué es lo que pasa con el tumor de próstata? El tumor de próstata se puede manifestar de manera agresiva, es decir,
Es decir, el tumor de próstata puede tener un comportamiento agresivo, rápidamente dar metástasis, puede tener un comportamiento indolente. Ahí entonces, en un tumor de próstata con comportamiento indolente, caeríamos, ¿no es cierto?, en un sesgo, que es el que vimos recién, por ejemplo, que sería el del sobrediagnóstico, o pueden tener un comportamiento intermedio. Esto es lo que hace de que uno pueda discutir mucho y debatir acerca del tumor de próstata. Pido el PSA, pido el tacto rectal. Las dos pruebas en realidad que la mayoría de las guías sugieren no es ecografía transrectal, sino que es PSA y tacto. ¿Sí? La mayoría de los tumores de próstata sabemos que tienen localización periférica y a través del tacto rectal pueden ser localizados la mayoría de los tumores. Entonces, el objetivo del screening en cáncer de próstata, creo que la mayoría de las guías apuntan a que pensemos en si esa prueba de screening va a tener un impacto en la mortalidad y también en la disminución de las complicaciones que podría tener el paciente por tener cáncer de próstata. Creo que la recomendación es, ¿no es cierto?, bueno, a partir de los 50 años, ¿sí?, hasta los 75, está recomendado pedir el PSA y realizar el tacto rectal en pacientes entre 40 a 49 años que tienen algún antecedente familiar. También se recomienda realizar el screening y después... PSA mayor de 2. Exactamente, y en los mayores de 75 años... Una variación. Yo, con respecto al cáncer de próstata, como médica clínica de consultorio, sí, lo que tengo la sensación es que en realidad el screening de cáncer de próstata empieza cuando empiezan síntomas. Nadie va antes, y en general es muy poca la gente que va antes, muy poca. Hay una franja de jóvenes, diría, que no es creciente, y eso es lo que a mí me llama la atención, que no es creciente, es como que en la década anterior, diría 2000 a 2010, hubo así como una eclosión y venían realmente buscando el screening, pero después eso decayó y realmente el que viene, ya viene porque está sintomático. Sí. O sea, mínimamente, pero está sintomático. Exacto. Y creo que esto es una de las cosas a tener en cuenta. Yo diría, se realiza el screening. Los números desde la evidencia no existen, porque en general todos caen. Estuve mirando más o menos ayer si había algunos trabajos de screening que revelaran realmente, en realidad son todos pacientes ya, no que el screening los rescató o el screening es muy bajo el número. Exacto. Esto es muy importante, o sea que por ahí a lo mejor en cáncer de mama o en cáncer de colon, por ahí no hay síntomas que hagan ruido. En cambio, en cáncer de próstata creo que por ahí los que se ingresarían como screening, para mí ya están tardíos. Algún síntoma tienen, sí. Algo tienen y por eso fueron buscando el PSA. Exacto. Yo creo que hay dos cuestiones a lo mejor que son importantes. La primera, que los hombres en particular, al no pasar por cuestiones ligadas a la salud reproductiva muy frecuentemente con el médico, somos más reacios para ir al médico. Por lo menos las generaciones más grandes. Y la otra cuestión está muy ligada a lo que yo les decía, y estoy pensando, si bien no entra en la definición de screening, porque teóricamente screening es en la gente asintomática. Posiblemente sea una forma, entre comillas, de tamizaje el hecho de que, y que no cambie nada, algo análogo a lo que yo les decía de endometrio o que les decía en cuello, que yo tengo la sensación de que en cuello, posiblemente si yo educara a la mayoría de las mujeres a que consulten cuando tienen sangrado uterino normal, o consulten con la presencia de secreciones cérvico-vaginales anormales,
no, a lo mejor no necesitaría detectarla en preinvasores, si bien tendríamos que analizar la disminución en la morbilidad que uno haría en las preinvasoras, ¿no es cierto? Y no afectar la necesidad de sacar el útero, pero desde el punto de vista de sobrevida, a lo mejor si todas las mujeres estuvieran educadas para que ante el más mínimo síntoma anormal, irregular de su aparato genital consultaran, algo a lo mejor parecido se me ocurre a esto, lo que vos decís, Alejandra. Sí. El problema es educar respecto a los signos y síntomas que debe estar alerta un varón cuando de repente, que en general el varón es más, vamos a decir, asustadizo, por no decir una palabra vulgar, y ante la más mínima duda de ardor al orinar, molestia al orinar, o que no le sale el chorro, problemas en las relaciones sexuales, consulta. El problema es no subestimarlo y que realmente enfatizarle que debe consultar tempranamente. Exactamente. Eso, el tema de que uno limite, ¿no es cierto?, el screening poblacional y masivo justamente a este screening individualizado, no significa que uno lo tenga que eliminar al screening de cáncer de próstata, ¿sí? Sino el hecho es, ¿no es cierto?, limitarlo, individualizarlo, ¿sí? Bien, Ale, bueno, me parece que podemos dar por finalizada la reunión, si te parece. Salvo que surjan algunas preguntas. Damos lugar a las preguntas, por supuesto. Parece que sería interesante que... Seguro. En primer lugar, yo les preguntaría qué les quedó. Bien. Un gran lío en la cabeza. Si quedó un gran lío en la cabeza, cumplimos nuestro objetivo. Es muy positivo. Sí, es muy positivo, porque acá no se trataba de dar una receta mágica, sino el que ustedes puedan razonar, pensar y justamente, bueno, debatir y que se cuestionen, ¿sí? Y también de alguna manera mostrarles que en la práctica de la medicina no son recetas de 2x2 y que cada caso amerita, digamos, al tomar una decisión, y tomar una decisión amerita una revisión. Exactamente. Un poco esto es lo que uno tiene que acostumbrarse a hacer como médico. Yo digo, y un poco lo dijo Milo hace un rato, en realidad la calidad del ejercicio de la medicina tiene que ver con esto de ser un buen lector, ser un buen razonador y ser un buen analista. Yo creo que esas son las definiciones que hacen a más o menos poder ejercer o practicar una medicina que está lo más cercana posible a lo que se debería hacer. Pero para eso uno tiene que ser, digamos, ser un practicante de todas estas cuestiones relacionadas con la fundamentación y el razonamiento. Por supuesto. Cuando por ahí hablan de razonamiento, y razonamiento, esto es razonar, esto es fundamental, esto es tener siempre la duda y ir a las fuentes, pero además analizar las fuentes y tratar de ser crítico con las fuentes y ver si realmente cómo traslado esto que los grandes trials escribieron y lo enfatizan, cómo lo traslado a Juan José Pérez, que es mi paciente particular, o a Anita González. Que bueno, me pareció muy buena la actividad, Virginia. Sí. Muy buena la coordinación. Ale, gracias a vos. Y gracias, bueno, desde ya que no se hubiera podido haber llevado a cabo, Ale, desde ya sin la presencia de Milo y de Yani. Por supuesto. Y bueno, el tener la experiencia de dos especialistas que, bueno, sabemos que son, bueno, excelentes profesionales. A ver, ¿quién se anima con algún comentario o pregunta? A ver, éramos 150 y pico, estamos en la mitad. 95. Sí, porque bueno, ya hace ruido la panza ahora, ¿sí? Y sí, ya estamos a las 2 horas, así que hay que irse. No. No hay un lunch posterior. Bueno, igualmente estamos desde ya